El presidente Boric se despidió de sus adherentes y afirmó que se va con la frente en alto y las manos limpias. El mandatario destacó logros de su administración y se mostró en contra del proyecto de conmutación de penas que ha generado sin duda también tantas opiniones divididas en el mundo político. Sofía Martínez estuvo ahí en la Plaza de la Constitución y nos entrega más detalles, por supuesto. Sofi, ¿cómo estás? Hola Bea, muy buenas tardes. Una actividad que estuvo convocada por los adherentes al presidente Gabriel Boric y por lo mismo también teníamos duda al principio de la jornada, por supuesto, de si el presidente iba a aparecer, si iba quizás a enviar alguna señal de recepción de este apoyo, porque se reunieron miles de personas en la Plaza de la Constitución frente a la Moneda y la primera señal que tuvimos fue cuando el presidente Boric junto a su hija y también a su pareja abren el balcón, se asoman, aprecian esta imagen, se veía un presidente bastante emocionado también, que de alguna forma recepcionaba entonces el apoyo de los adherentes que llegaron muy temprano en la mañana al centro de Santiago y que de a poco fueron marcando esta pauta en esta actividad que se hace en el frontis del Palacio Presidencial. Un presidente que lo decíamos acompañado por su familia, bien emocionado y que también durante la jornada pudimos verlo no solo acompañado de ellos, también ministros, también distintas personas de su familia, de sus hermanos, sus sobrinos que daban así entonces, podríamos decir, el último adiós al presidente Gabriel Boric en esta cuenta regresiva también que se está marcando previo al cambio de mando. Pero fue una actividad en que obviamente no solo el apoyo fue tema, sino que los distintos puntos que están marcando la agenda de contingencia se fueron desarrollando. El presidente Boric incluso baja de este balcón, camina del Palacio Presidencial a este escenario que estaba montado en esta Plaza de la Constitución y de ahí envía un discurso bastante extenso, repasando distintos puntos, entre ellos mucha contingencia, mensajes al presidente electo, también análisis de, por ejemplo, el proyecto de ley de la conmutación de penas que está causando debate en el Parlamento y también un mensaje a lo que va a ser el futuro, la futura oposición, en que él sin duda va a tener un rol clave. Pero vayamos profundizando un poco en estos puntos, partiendo por lo que es la jornada, la despedida, el último mensaje que envía a los adherentes al presidente Boric. Se refirió a esto, a cómo está tomando estos días ya previos al cambio de mando y así hablaba entonces el mandatario a propósito de esta despedida masiva que se le hacía en el Palacio Presidencial. Porque tenemos que volver a ser mayoría. Y para eso no podemos solamente conformarnos con hablar entre quienes ya estamos convencidos. En algún momento en Chile las fuerzas progresistas perdieron la mayoría y legítimamente de quienes estamos acá es democráticamente volver a construir desde abajo, desde las bases, para poder volver a ser mayoría en Chile y seguir trabajando por construir un país más justo, más igualitario. Importante ahí lo que decía el presidente Boric, Bea, porque de alguna forma también hace un análisis de lo que fue, por supuesto, el panorama de las elecciones. Habla esto de ser mayoría, pero también convencer, por supuesto, a quienes puedan sumarse para poder entonces tomar las fuerzas necesarias, entendiendo que mucho adherente también tenía carteles o consignas de Boric 2030, haciendo este llamado que quizá el presidente pueda volver a ser candidato en 4 años más y por lo mismo también es importante las señales que se vayan dando en ese sentido, en ese punto, cómo el sector también se prepara para hacer oposición ya en los próximos días. El próximo miércoles asume José Antonio Kast y con lo mismo también la izquierda tiene que hacer su análisis y sus reflexiones. Pero no fue el único tema que se abordó y también pensando en lo que hablábamos y despachaba nuestra compañera Mónica Pérez de Estados Unidos. Lo que está pasando en Estados Unidos es un tema obligado de alguna forma en la agenda política y por lo mismo también el presidente Gabriel Boric envió un mensaje bien directo respecto a la relación que tiene que haber con el mandato de Donald Trump. Revisemos específicamente lo que decía el presidente Gabriel Boric a propósito de la contingencia y sobre todo la indirecta que enviaba respecto de la relación con Estados Unidos. Chile defiende su autonomía y su soberanía. Chile no es servil ni se subordina a ninguna potencia extranjera. Sofi. Claro, no tan directo el mensaje, pero bien claro también lo que decía. Bea, te escucho.
Sí, claro, tú bien dices, no es tan directo el mensaje, pero estamos en medio de una tensión profunda que vimos esta semana. De hecho, tú bien mencionabas, ¿no? Este quiebre en el marco de un traspaso de mando que sin duda ha sido el mayor desde 1990. O sea, comenzamos la semana con el presidente electo José Antonio Kast retirándose de la reunión, retirándose de la moneda, y el presidente Boric saliendo a decir de que se le pidió que él se retractara, ¿no?, sobre lo que él había dicho, de que se había comunicado el 18 de febrero con José Antonio Kast y le había dicho, al menos el titular, de que de lo que estaba ocurriendo, de las molestias por parte de Estados Unidos por este cable submarino chino. Y por lo tanto, esta declaración en medio de la gira del presidente electo José Antonio Kast, sin duda parece un mensaje en medio de la tensión. Y también refiriéndonos al cambio de mando, claro, nosotros tuvimos que hablar con algunos ministros, de hecho la ministra de la Cultura, el ministro de Educación, de cómo se ha dado esto del traspaso de información. Y ellos decían que, claro, sobre todo el ministro de Educación ahí fue bien enfático en que no hay más reuniones, no se ha podido hacer más reuniones después de la postura que toma el presidente electo, y que todo ha sido también a través de esta página web que ayer el gobierno informa de forma muy digital también, pero que al menos hay conversaciones, pero reuniones bilaterales como tal están suspendidas, y eso es un hecho. O sea, incluso hoy día lo decía el ministro de Educación en su propio caso, que decía debe ser uno de los ministerios que quizás más conversaciones ha tenido, claro, contando la información que tiene que traspasarse y también los distintos proyectos de ley que tienen que ver con la materia. Entonces está todo muy tenso, y lo que hace el presidente Gabriel Boric entonces también es de alguna forma enviar un mensaje con una agenda que sabemos que el presidente electo José Antonio Kast está llevando adelante en Estados Unidos, y no es casualidad finalmente lo que dice el presidente Boric, sabiendo que le está hablando a sus adherentes, pero también a miles de personas que están siguiendo su discurso. Y por lo mismo no es lo único que habla en estas palabras, sino que también se refiere a otra polémica, a la conmutación de penas, lo que está pasando en el Congreso. A propósito que el Senado aprobó este proyecto, el gobierno ha sido crítico, salió a hablar en su momento el ministro de Justicia, el propio presidente también ha enviado mensajes incluso por redes sociales, llamando de alguna forma a la reflexión, ya que este panorama se cambie en lo legislativo. Y esto era parte también de lo que hablaba el presidente Boric respecto al panorama legislativo, principalmente por la polémica de la conmutación de penas y lo que ha sido el tema obligado de los últimos días. No al indulto, no a la impunidad, que además le redactaron los mismos abogados de los que están presos en Punta Peuco. Bien directo el mensaje, a propósito también de distintas informaciones que hemos conocido en las últimas horas, con esta polémica de esta redacción de este proyecto que también tendría en cuestionamiento al senador Francisco Chaguán, pero lo cierto, Bea, es que está tenso el ambiente, sobre todo en el cambio de mando. Muchos esperan que por supuesto esto respete los protocolos, es este miércoles, pero no por eso se ve mucho ánimo amistoso, digamos, pero veremos finalmente cómo se desarrolla en esta cuenta regresiva ya para el cambio de mando, que va quedando poquitos días, 4 días específicamente para entonces el cambio de mando en el Congreso. Claro que sí. Oye, y el lunes 9 de marzo, don Francisco va a conversar en Las Caras de la Moneda con el presidente Boric, que entiendo que ya es la última entrevista que va a dar, obviamente, muy interesante, porque Las Caras de la Moneda, yo estoy segura, Sofi, que es de tus programas favoritos, sin duda, sobre todo para los que nos interesa mucho la política, es bien interesante porque no solamente se conversa desde un lado humano, sino que también se hacen las preguntas que nos interesan y que son preguntas de contingencia, y por supuesto que todos los temas de la contingencia también van a estar ahí. Por supuesto también este cable submarino chino que ha dejado las relaciones quebradas. Muchas gracias, Sofi, muy buenas tardes. Claro, y la paternidad, y prepararemos el picoteo entonces para exactamente, exactamente, muy buenas tardes. Bueno, vamos a cambiar de tema.